Nací en Guayaquil el 2 de mayo de 1935, en la calle Vélez y Noguchi. Mi padre, bien conocido en Guayaquil, porque es uno de los grandes maestros de sastrería, Carlos Agrado de Quito, que tenía la sastrería en todo Escobedo, 9 de octubre. De mi infancia yo ya dibujaba en la escuela, en el colegio también. El profesor me hacía dibujar en el pizarrón. Después me dijeron que tenía una buena habilidad y tenía que dibujar todo para el periódico Mural. Ya cuando tuve 6º grado hice una serie de carboncillos. Por eso, cuando terminé la escuela, quise ingresar a la Escuela Municipal de Bellas Artes. Estudié en el Colegio Panamericano, anexo a la Quirrabá, donde permanecí hasta 1952, que falleció mi padre. Entonces, mi mamá y mis hermanos decidieron regresar a vivir en Quito y tuve que quedarme allá, pues. En 1954 regresamos a Guayaquil. Mi hermano me mandó al cuartel. Saliendo del cuartel, mi hermano me puso, vaya a estudiar arte, me dijo, vaya a Escuela de Bellas Artes. Ingresé a la Escuela de Bellas Artes en el año 1957, a la edad de 22 años. La Escuela Municipal de Bellas Artes estaba dirigida por el escultor Alfredo Palacio. Conocí a importantes maestros, el arquitecto Serrano, el maestro Alfredo Palacio, César Andrade, Rafael Riva, Teo Constante y Carmita Palacio. Trabajé bastante en esa escuela, inclusive exposiciones dentro de la escuela, y también intervine como alumno de la Escuela de Bellas Artes en unos salones de pintura, que también me he ganado algunos premios. Tuve como amigo allí a Carreño y a Villafuerte, amigos inseparables. Cuando era Escuela Municipal de Bellas Artes, sí había un proceso, había buenos artistas y buenos profesores. Tuvieron que cambiar de nombre, ya no es escuela, sino Colegio de Bellas Artes. O sea que ya no enseñan pintura, están enseñando materias, como enseñan en cualquier colegio. Entonces no han salido por lo regular grandes artistas. El otro sí, cuando en escuela han salido buenos artistas. Porque tenemos un Maldonado, que es escultor, bravo. Tábara, han salido de la Escuela de Bellas Artes. También han salido Yaulema, Barros, que está en Europa. Cercados también estuvo en Bellas Artes. Se fue a Guatemala y murió ahí. Peñafiel también. Son nombres que han dado nombre de Bellas Artes. Y yo decía, yo en Bellas Artes no voy a ser un alumno, tengo que hacer algo en la vida. Entonces comencé a pintar, a desarrollar. Hay que trabajar más, pintar más, hacer exposiciones. Mi primera exposición la realicé en 1961 en la Casa de la Cultura. Estaba de presidente el arqueólogo intelectual Carlos Ceballos Menéndez. ...30 óleos expresionistas que tuvieron una nueva acogida por parte de la crítica, que reconocieron en mi obra la honestidad de una nueva propuesta. Gracias a los premios ganados, mis cuadros empezaron a promocionarse y venderse en la galería del país. Y de allí he tenido una carrera exitosa.
he logrado pintar obras importantes que me han satisfecho como un ser humano y como artista. Toda mi vida la he dedicado a la pintura y considero que en este proceso mi obra ha atravesado por varias etapas, pero siempre con una visión de ser humano, proponiendo mis personajes enmarcados por gruesos trazos cargados de una profunda expresión. Félix Arauz es un caso muy singular. Estamos hablando de la vocación de Arauz y su medio, su entorno. Él no necesitaba irse a ninguna parte para soñar, de tal manera que no es competencia dibujística, no es competencia de materia, es competencia de saber ser artista. Y él es un individuo que su entorno lo volvió medio para recrear sobre su entorno sus propias fantasías artísticas. Entonces, en Bellas Artes tiene la oportunidad de saber que hay un arte extranjero. Andrade Faini era un admirador de Cézanne. Ahí se entiende por qué Arauz recibe la influencia de Andrade Faini, que era muy severo en su exposición y en su dogma académico. Viene Miranda, está Tábara, ¿qué quiere? Entonces son unas influencias. ¿Qué hace Arauz? No hace nada de eso, no compite con nadie. Sí, dibuja, recrea y pinta su entorno. ¿Qué es su entorno? Sucede algo feo, hace las muñecas horrorosas, feas, que ahora no, ahora se han reivindicado, porque esas mujeres pseudo-retratos llenos de materia, deformados, atención que él también era un buen dibujante, no en el nivel de Villafuerte, porque es otra cosa. Este hace figurativo, viene la corriente tremenda del expresionismo. ¿Qué hace el expresionismo de Arauz? Le da emotividad al dibujo ya hecho. O sea, él no dibuja por dibujar, ni toma el tema por hacerlo y cumplir una etapa de arte. No, a él lo que le importa es lo que le llega, y lo que le llega es lo sencillo, lo cotidiano. Es como que las timideces naturales de su carácter se desdoblaran y al manifestar plásticamente, él hiciera un nuevo Arauz, generando más demostraciones de su interior o su exterior, porque él es tímido por naturaleza, tímido en el sentido de carácter, no en el sentido de pincel. Eso hay que tener muy en cuenta. Ese nuevo Arauz se luce y tiene las distinciones que tuvo por la manera en que tomó el feísmo, que luego lo puso Hernán Rodríguez, porque si había alguien que hacía feísmo era Arauz. Que el término en la escuela de arte sea tomado feísmo por una razón o por otra, pero es un conjunto de situaciones que la historia lo dirá, porque es las nuevas corrientes artísticas que llegan al Ecuador a través de la Escuela de Bellas Artes. Ya la escuela, cuando terminan los ciclos, ya no está la botellita, el cubo y etcétera. No, ya es el enfrentar a cada uno de los egresados que hacen. ¿Qué hace Arauz? Hace lo que nadie hace, feo. Entonces comienza el feo, porque no tiene una derivación académica, se queda, y Hernán, insisto, lo pone el feísmo. ¿Qué es el feísmo? Romper con todo lo que se había hecho hasta entonces, eso es todo.
A mí me gustaba ir a la Casa de la Cultura. Yo iba a las bibliotecas a ver libros de arte, a ver lo que están haciendo. Recuerdo que me sentí muy atraído por la obra del pintor francés Georges Rouault, a quien empecé a estudiar y a admirar por su temperamento profundamente humano. Por el expresionismo, esa fuerza de color, el negro, líneas sólidas y contraste, su dominio de los grises fuertes, quien a manera de crítica social plasmaba en su lienzo criaturas tratadas con grumos de materia, incrustadas con gruesos trazos negros. Pienso que esto empezó a manifestarse en mi pintura, en una búsqueda más interior, una visión más íntima de los personajes. ¿Qué pasa con esa etapa de Arauz? No es que se quede Arauz solo en eso, va experimentando. Porque al tenor de la velocidad del arte como marca, estamos en los años 70. La década de 70, 80 es violenta en el mundo entero. Y eso llega acá también. ¿Cómo llega? Darse cuenta que muy rápido Arauz dice, la figuración que yo hago, atención que no es retratista, la figuración tiene que ver con la figura humana. Esta figura humana va tomando diferentes matices porque va como desdoblándose. ¿Qué ve él en ese compromiso que él solito se lo ha inventado? Ve la capacidad de crear, ve la capacidad de reproducir y ve la capacidad de deformar sin perder la expresión, o sea, sin perder la emotividad que el tema le da. Félix tiene que sentir lo que pinta. No es una caja automática que genera. Entonces, no estamos hablando todavía de las caritas. Las caritas vienen después. Lo que había en ese momento eran las figuras con las carotas en tamaño y en agresividad, como una denuncia de ese mundo interior de él, que es producto también del medio, porque ya se acabó la bonanza de la Escuela de Artes, se acabó la bonanza alegre de ser estudiante y no tener compromisos, y la influencia indudablemente de Villafuerte, que es su cuñado, ¿no? De suerte que esa yo le pondría en su primera fase un expresionismo figurativo, porque al poner expresionismo estoy diciendo que lo que importa es la expresión, fea, bonita, agradable, discutida o no, pero la expresión no es un vocablo que solo sirva para decir esa flor es bonita. En 1961 ingresé a trabajar en el municipio como profesor de dibujo. A veces yo desarrollaba lo que yo hacía, un paisaje, un árbol, lo hacía a los niños para que dibujen. Había niños que dibujaban muy bien, inclusive yo le daba materiales de pintura para que ellos pinten. Y le ponía un caso de color, entonces ella dibujaba, pintaba lo que yo hacía, entonces muy bueno, inclusive hacíamos exposiciones de los trabajos que se hacían. Eso es una época que me gustó mucho, trabajar con los alumnos. Y me dediqué por más de 30 años a enseñar a los niños los secretos del dibujo, de la forma y el color. El mundo de los niños es un tema que me gusta hacer. Los niños con sus elementos, su forma de ver.
Yo he pintado a mis nietas, chiquitos, a todas mis nietas le he pintado chiquitos. Y yo lo hago con cariño cuando dibujo una niña. Entonces me gusta, le hago con tanto cariño, tanta forma. Esa expresión es sentimental, es la creación de él, de tal manera que es el camino expedito para luego, en ese entorno que él tiene, de que las flores, de que los pajaritos, él es esa misma introspección que él tiene, se revierte y comienza ahí sí a salir pajaritos, juguetes, flores, que luego va identificándolo, porque él estudia el proceso, de tal manera que cuando aparecen las caritas tan nombradas y tan festejadas, ¿qué es el éxito de las caritas? Es un éxito comercial. Y todo artista tiene derecho a tener un filón de hacer algo que le permita subsistir, porque es un ser humano, y paralelo a ese, hacer lo que a él le gusta. Dando clases a los niños y empecé a pintarlo. Empecé a interpretar su mundo, sus colores, su sueño inocente, su ternura y todas las cosas que pueblan su cabeza. Los niños de ojos grandes, profundos, una mirada que francamente los ojos míos dicen que son los ojos de lo que yo hago. Dice, el lado tiene una intensidad en sus ojos. Eso dice, me han dicho, su cuadro de los niños tiene una intensidad en sus ojos. Si se pregunta directamente a Arauz dónde se siente más realizado, es en la parte primera, en la del arte duro, el feísmo y todos los nombres que atrevidamente sean designados. Puedo decir yo de que son mejores las caritas que no. No es para calificar. No puede usted calificar lo que produce un ser humano y más un artista, que en la medida que va pasando el tiempo, él mismo va convenciéndose de que lo que produce está bien. No está bien para el público si él se siente realizado. Él. Y tiene los trucos de poder acceder a lo que el medio le demanda. El medio le demanda. Y ese medio le fue obligando a hacer un poco de caritas, peinados, ojitos. Pero ¿qué hay en el fondo de todo eso? Hay una inmensa tristeza. Inmensa, porque he escrito yo varias veces las caritas de Arauz con esos ojos fijos. Son de tristeza. No es que están danzarinas a lo Degas, no haciendo un espectáculo. Son sus niñas, esas niñas de ojos apagados, ¿no? Aparentemente sin expresión, pero lo contrario. Comenzaron con una inocencia tan transparente, reflejando lo que él era en ese momento. Se van multiplicando, se van multiplicando. Esas cabezas pequeñitas se vuelven medianas, la demanda de las cabecitas, porque él también ha sido prudente en cuanto a manejar su imagen. Él ha sido muy honesto en el desarrollo de su obra. O sea, las cabecitas ingenuas, tiernas, de ojitos tristes, van cambiando por otras, en donde ya no es la cosa alegre y llena de color, las florecitas, como insisto, sino que ya comienza como que quisiera enrolarse otra vez en ese pasado tan duro, tan brusco del neofigurativo.
En 1966 me casé con Nila Villafuerte, esposa y compañera de toda la vida. Nila es hermana de Juan Villafuerte, uno de mis mejores amigos, pintor expresionista extraordinario, que falleció en Barcelona en 1977. Los viajes que hacía a Nueva York, como yo era residente, siempre viajaba cada año para no perder la residencia. Conocí a un amigo, Jaime Andrade, tenía unas grandes galerías de arte, era un marchante. Entonces él también hizo exposiciones de artistas ecuatorianos y también hizo una exposición a mí. Habló con Joven Sicre para que ponga allí en la Unión Panamericana. Entonces yo expuse, tuve un gran comentario. Me han catalogado como un pintor de Art Brut, uno de los grandes del Art Brut. Cuando expuse en Washington, la Unión Panamericana, entonces en Nueva York me hizo también él una exposición. Grandes marchantes fueron a la exposición. Manuel Velastegui fue últimamente a Nueva York y vio un cuadro mío que había vendido Andrade. Una cabeza grande, unos 50 por unos 30 que pinté. Dice, está famoso, pero está al lado de Picasso y miró. Fíjese. Lo que tenía que hacer, no la cabeza sola, tenían que poner algún elemento dentro de la cabeza. Tanto elementos que he hecho de la niña con cabeza. Hay niñas que he puesto mariposa. Hay después niñas con solo pájaro. He puesto inclusive una planta. Entonces son elementos que me ha gustado hacer. A veces ya comencé a poner con hojas, con flores, con pájaros, inclusive con animales, gato, perro, aunque también algunas cabezas llenas de angustia y desolación. Ahorita estoy pintando unas niñas con flores, pero más profundo, más fuerte, más, como si fuera más abstracto las flores. Yo creo que conseguí hacer lo que yo soy. Hace estas cabezas y en esas cabezas las llena de símbolos, porque no puede uno pensar que solo las cabezas de Arauz, no, cabezas de Arauz fueran solo decorativas, no son. Porque si uno se pone a estudiar el contenido de esas cabezas, entonces ¿qué ocurre? Son simbólicas. Están siempre, como dije al comienzo, relacionadas con su medio, pero el medio él toma los símbolos. ¿Los símbolos de qué? De lo que es el cotidiano vivir ahora, no hace 50 años, ahora. La figura sale, dentro del cuerpo sale figura, sale mano, sale cabeza, sale todo. Una etapa para mí muy importante. Muchos elementos de la cabeza, comencé a poner tantas cosas en la cabeza. Considero que
sale de mí. Yo siempre hago unos bocetos de lo que pienso hacer. Es la cabeza gustosa, la imaginación mía. Yo me imagino que poner en la cabeza le puedo poner un pájaro, una figura o algún objeto que me interesa poner. Entonces sale de mí, entonces eso yo lo desarrollo y lo formo, lo pinto, pero a veces al momento de pintar me sale otra cosa, no me sale el boceto. Entonces, y a veces hay personajes monstruosos, esa cosa. Son formas de que uno ve, siente eso. Entonces, yo creo que lo mío es de corazón, de fuerza y todo lo que puede ser, lo que siento dentro de cuando estoy pintando. Yo siento mucho y me considero un artesano de la pintura, porque estoy dale y dale. Son cabezas que hay que estudiarlas por su simbología. No son ninguna de estas, es un pasatiempo del artista, porque dice a veces el artista: yo estoy estresado, necesito hacer una cosa ligera, menos trascendente. No, lo que hace feliz esas cabezas grandes, esas cabezas con animales y con deformidades que he visto, están bien pensadas, porque son figuras que en esa imaginación de edad y de inteligencia se van definiendo, van tomando caracteres mucho más informativos para el público inocente, pero capciosa para el otro, porque esos símbolos, vaya usted a clasificar como una mágica evolución. Si la florecita solo se cambió en animal, o el animal se cambió en un montón de materia, que es un preludio de lo abstracto. Empecé a trabajar en grandes formatos. Como todo artista plástico, he incursionado en todas las escuelas de pintura, desde el paisajismo, el expresionismo, hasta la abstracción. La forma expresionista también es un camino para seguir a la abstracción. Incursioné con bastante éxito en la pintura abstracta. Considero que en algunas de mis obras están presentes rasgos de abstracción, tanto en los personajes como en los fondos, aunque en algunas ocasiones el abstraccionismo se ha convertido en un eje de mi obra. Esa proporción de seguir la florecita perfecta, la identidad, los ojitos tristes, va desembocando en el otro fenómeno, que termina siendo lo que él mismo dice abstracto. Que el abstracto a lo Arauz no es el abstracto por definición como una fase académica que está inscrita en la historia del arte. No, él no hace ese abstracto, porque es la consecuencia de ese proceso debería estudiarse solo las etapas de los rellenos de las cabezas adornadas.
para fijarse que no es del todo un abstracto como tal. El abstracto generalmente es la simplificación de la forma cuando ésta ha tenido un comportamiento determinado que luego se va transformando. Ese no es el caso de Arauz. Le vino la inspiración, vaya usted a saber, si por trabajar menos, si por la facilidad de la materia, si por la imperiosidad de su carácter tan reservado. En fin, no me atrevería yo a calificar de ninguna manera la obra llamada abstracta de Félix. Prefiero la otra, que sigue siendo un expresionismo figurativo, sigue enredándose en lo mágico, porque es mágico, y ese factor mágico había que estudiarlo con detenimiento para que no sea casual la florecita, casual el animalito, casual la mariposa. Nada es casual. Quizá en la organización compositiva sí, para que tenga ritmo y para que tenga otras categorías plásticas, pero el contenido está más allá de lo que yo estoy definiendo como mágico, como surrealista casi, no abstracto, es lo surrealista. El abstracto dice que es fácil, pero no es fácil. El abstracto es complicado también, porque el abstracto también se necesita fuerza, el poder. El abstracto es complicado. Hay que componer el color, empastar, dar la forma de ver cómo se siente uno. Entonces yo creo que eso ha sido mío, el colorido, la fuerza de poner un cuadro. Siento ser un creador que puede hacer algo. Aunque no lleva nada de elemento, pero hay una fuerza grande. Tantos materiales que yo he usado. Actualmente usaba papel higiénico, con acrílico blanco, los hacía los empastes. Después dibujaba el acabado, lo hacía yo. Después usé arena, también lo mezclaba con acrílico. Tenía que poner arena en los cuadros. Entonces, ahora actualmente estoy comprando acrílico, porque óleo ya no lo ocupo, porque no seca rápido. El óleo es un material bueno, pero no seca rápido. Puede demorar hasta un mes en secarse un óleo. En cambio, un acrílico, con el viento se seca. Se le pone afuera a secar. En un día está seco, menos pesado está secado el acrílico. Y bueno, si hago un acrílico también no hago con pincel, hago con espátula, hago con bastante materia, espeso, el acrílico. Entonces yo pinto en un cuarto así, lo pongo afuera al sol, en una hora está seco. Ese problema espeso de la textura, no está seco, el acrílico ha secado rápido. Puede ser que con tiempo descubra algo nuevo.
uso uno de esos de estropajos y voy poniendo la pintura, le dan el color así, fuerza hacer. Siempre me decía que soy un gran colorista porque me gusta meter colores. Entonces el color para mí es la fuerza, no solamente un plano, le meto le baño, lo saco con papel, le hago unas texturas así. El color para mí es tan importante. Al comienzo yo pintaba de colores fríos, oscuros, pero con el tiempo ya soy un pintor de colores ya fuerte, cálido. Son lo que más lo uso últimamente y yo creo que soy un pintor de color. En el año 1987 tuve una invitación de viajar a Basilea, Suiza, con una invitación que me hizo mi amiga Eloísa Melo, casado con suizo. Me dijo, haz una exposición aquí. Pinté unas niñas, una cosa, y se hizo buen éxito. Con la venta de esos cuadros, cogí un tren, me fui a Bruselas. Y me esperaba Víctor Barros. Con Víctor Barros, al otro día nos fuimos a París, en tren mismo, a visitar al Gordo Carreño. Al Gordo Carreño lo visitamos, entonces nos dio una noche y compró un pollito, un vinito, quedamos a dormir allí. Al otro día regresamos a Bruselas. Y ahí ella cogió un tren, me vi de otra vez a Basilea, Suiza. Lo que más amo en mi vida es mi familia, principalmente mi señora, mis hijos, mi nieta, que siempre me dicen papá feliz. Entonces yo me siento de mucho agrado y también cariños para esas niñas es más importante para mí. Actualmente los grandes museos tienen cuadros míos, no solamente aquí en Cuenca, Quito, tienen también en otras provincias. Bueno, hay mucha gente que ha querido cuadros míos de diferentes formatos y los museos también que tienen cuadros míos. Entonces, ese es un legado que dejo. Eso es lo que más siento mío, trabajar. Y eso lo seguiré cumpliendo hasta cuando, no sé cuándo seguirá.